Bienvenidos hermanos, feliz santo sábado. Vamos a entonar un himno. El pueblo que a su Dios conoce. ¿Ya está abajo? ¿Cuál? 578. En el otro himnario está. Es que este es el número. Le dije, pero no. ¿Ya lo tienen eso? Sí, sí, está ahí. Búscalo ahí, 578. Primero, repite. Al anterior. Voy a poner. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿El 18? Por favor. ¿O el 105? 105. Por favor. No
Francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no, de allí las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo, calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor, unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en cruz de cruz, y tú y yo, y tú y yo, moran en fe y gloriosa luz, con él no puede haber dolor, de alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no, estos las puertas cerradas ven, y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos hoy nada creen, tarde sabrán de su gran error, el que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo, son herederos del porvenir, unos sí, otros no, los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo, cuando concluya la dura ley, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. Amén. Ay, qué hermoso. Voy a poner el 18. Ah, no, es el 18. ¿También Es el 18? 18. Es el 8. Y que queda el número. ¿Y ya está? Aquí. Ah, sí. Aquí reunidos en tu santo nombre, rogamos nos des tu divino perdón. Bendito vivido se siente el hombre, más gracias, oh Jesús, por la salvación. Es Cristo Jesús nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con sello faro, nos guarda y nos protege.
Amado Padre Celestial, que su morada son las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre, Padre. Gracias, Señor, por este día precioso que nos has dado, por estas alabanzas a tu santo y divino nombre, Padre. No somos dignos de merecedores de llamarnos siervos o hijos tuyos, Padre, o de inclinarnos ante tu presencia, Padre, pues dentro de nosotros sabemos que somos pecadores, Padre. Límpianos de toda inmundicia, pero en esta tarde te pido que nos des sabiduría y entendimiento para seguir estas tus profecías y comprenderlas cada día más y más y más. Por favor, Señor, cuídanos y bendícenos en el estudio de esta tarde, y protégenos, Padre. Haz que el enemigo se vaya de aquí, Padre, porque sabemos que estás echándonos aquí, Padre. Por favor, cuídanos y bendícenos en el nombre de mi Señor Jesucristo. A ser la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuál es su nombre? Tomás. A ver, mirando ya a todos los hermanos. ¿Tomás qué? Tomás Gerardo Morales García. Él acaba de abrazar la fe del movimiento adventista del séptimo día con el método historicista. Defendemos la historia que dio origen en 1844 este movimiento. Su madre tiene escasamente 2 meses que recibió el mensaje y este niño escasamente 1 semana. Y en esa semana que gracias a Dios ha llegado aquí a Madison, pues va a dar esta presentación que Dios lo está utilizando. Dios prometió que iba a derramar su espíritu y que también niños profetizarían. Entonces, pues es sorprendente la mentalidad de estos niños también, ¿verdad? Y cómo se van a desenvolver. Y en realidad no ha sido mucho trabajo, trabajar con ellos no ha sido mucho. Creo que Dios efectivamente lo está utilizando. Y finalmente va a levantar niños predicadores, que ese era uno de nuestros sueños, ya que los adultos no hemos querido lograr cumplir esta meta. Los niños van a arrebatar la corona a los adultos y es importante cómo se va a desarrollar este desenlace de la gran controversia entre el bien y el mal. Así que vamos a darle su tiempo, que Dios Altísimo te bendiga. Amén. Bueno, hermanos, hoy vengo a darles el tema de las 4 bestias proféticas del libro de Daniel 7. ¿Pueden ir a Daniel 7, por favor? Pero todo empieza con la caída de Luzbel o Lucifer, un querubín con la tercera parte de los ángeles. En Génesis Daniel 7. Daniel 7. En su palabra dice que fueran mandados al abismo, no a la tierra, así que no hay prueba de que fueran mandados a la tierra. Bueno. En el libro de Daniel 7, en el capítulo 7 de Daniel, se encuentran las 4 bestias proféticas. Daniel 7:3 dice, Daniel 7:3 dice, y cuando grandes bestias diferentes una de la otra, y 4 bestias diferentes una de la otra subían del mar. Daniel, mediante el sueño de la noche, vio 4 bestias diferentes, una de la otra, vio 4 grandes bestias diferentes una de la otra que subían del mar. Daniel 7:3. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. La primera, semejante a un león con alas de águila, que representaba a Babilonia. Babilonia estaba reinada por el rey Nabucodonosor, que reinó que su imperio
que fue fundado por Nabucodonosor, duró del año 605 antes de Cristo al 538 antes de Cristo. Babilonia era representada por un león, ya que era un símbolo famoso de allí por la fuerza y pues el león es el rey de la selva, o sea, un gran conquistador era Nabucodonosor y sus descendientes. Pero el nieto de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor fue a Israel, tomó los utensilios, todo de la casa de Dios y destruyó todo Israel. Pero de allí ya no habla más de el arca, solo habla de los utensilios que robó Nabucodonosor y su ejército. El nieto de Nabucodonosor lo que hizo fue que en una fiesta utilizó los utensilios, mientras que su abuelo, o sea Nabucodonosor, nunca los usó, nada más los tenía de trofeo. Pero su nieto los usó para una fiesta, que fue Belsasar. Belsasar, mediante que usaba una copa, vio como una mano le apareció que escribió Mene, Mene, Uperscaín. Mene, Mene, Uperscaín. Mene, Mene, Upersin. Uperscaín. Sí, tu reino ha sido pesado. Ajá. Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ajá. Que quiere decir tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Y pues eso se lo explicó Daniel. Ahí fue cuando llegó el siguiente reino y hasta ahí llegó Babilonia en el año 538 antes de Cristo. Cuando llegó el siguiente reino era Medo-Persia y a todos les dio muerte. Pero Daniel lo soñó antes como un oso que se inclinaba más de un lado y tenía 3 costillas en su boca. Por favor, pueden ir a Daniel 7, versículo 5. Dice: la segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado y en su boca tenía 3 costillas en sus dientes, y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. Las 3 costillas eran 3 reinos tomados por los reyes Sirio, Darío y Artajerjes. Se inclinaba más de un lado porque los persas eran más poderosos que los medos. Y le sigue el reino de Grecia, que reinó del año 331 al 168 a.C. ambos. Grecia era representada por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Imagínense, un leopardo con 4 alas. Si el leopardo sin alas es rápido, con alas mucho más. Y luego 4. No dijo 2, 4 alas. El doble de velocidad. Triple. Alejandro el Magno era el que gobernaba, pero cuando murió todo se entregó en sus 4 generales, que era Sirio, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que eran las 4 cabezas de leopardo. De allí le llegó... Mediante estas 4 cabezas llegaron aires hacia ella, y ahí fue cuando llegó Roma, y hasta ahí llegaron. Roma era representada no por un dragón, muchos le dan a conocer por un dragón, pero no. En Daniel, capítulo 7, en el versículo 7:7 dice: seguí mirando la visión de noche y vi una 4ª bestia, espantosa y terrible. Aquí no dice un dragón, aquí dice espantosa y terrible, diferente a las otras. Tenía grandes dientes de hierro y devoraba, destrozaba, pisoteaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Roma duró del año 168 a.C.
al 476 después de Cristo. ¿Qué Daniel representaban? 7, una bestia era representada, ya que una bestia no reconoce a Dios como su creador. Por eso es que eran representadas por bestias. Es por eso que las 4 bestias eran imperios, 4 bestias. Las 4 no reconocían a Dios como su creador. Y las 4 entre ellas se exaltaban a sí mismas. Dice, Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de este reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente a los primeros y derribará a 3 de ellos. 10 cuernos es igual a 10 reinos. Roma, la única potencia que se divide en 10 reinos. 10 reinos, los 10 cuernos que tenía en su cabeza, o sea, bajo su mando o bajo su poder. Por la invasión de las tribus bárbaras en el siglo III, y esto produjo su caída en el año 476 después de Cristo. Aquí están los 10 reinos: germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érulos, ostrogodos, visigodos, lombardos y francos. Y aquí están cómo se ubicaban: francos, visigodos, suevos, burgundios, ostrogodos, lombardos, érulos, vándalos, Anglos. Germanos. germanos y alemanes. ¿Mm? ¿Alemanes? Germanos. Ah, era germano. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro pequeño cuerno subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y boca que hablaba arrogancia. Quiere decir que aquí surgió un cuerno pequeño. Dice, mientras yo... y arrancó a 3 cuernos desde sus entrañas. O sea, que no iba a dejar rastro de esos reinos. 3 reinos derribados. Los reinos eran los érulos, vándalos y ostrogodos, los cuales eran dirigidos, los érulos eran dirigidos por Odoracro, y duró hasta el año 493 después de Cristo. Los vándalos eran dirigidos por Helimer hasta el año 534 después de Cristo. Ostrogodos, Teodorico, hasta el año 538 después de Cristo. En el año 538 se establece el pequeño cuerno, o sea, el papado. Dice, derriba a 3 en Daniel 7:24. Mientras los reinos bárbaros invadían el imperio romano, las iglesias los cristianizaban, pero juntamente con el cristianismo romano, el arrianismo se difundió entre los bárbaros, o sea, entre los reinos. Sin embargo, los pueblos germánicos terminaron aceptando el catolicismo. Los germanos aceptaron el catolicismo en los siglos 5 y 6. ¿Qué fue el arrianismo, hermano? Fue una tendencia religiosa que se oponía al papado. Era una tendencia más ortodoxa. Y también fueron arrancados. Fueron vencidos. ¿no? Sí, sí. La supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el año 538, o sea, en el año 538 se estableció el cuerno pequeño, cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano. O sea, el emperador Justiniano le dio el poder al Papa, convirtiendo al obispo de Roma, cabeza de todas las iglesias, definidor de doctrina y corrector de las herejías. Los papas, un libro de
un libro de católicos, Historiador. historiador, escrito por Arthur Stanley. Dice, los papas llenaron el lugar de los emperadores en Roma, heredando su poder, su prestigio y sus títulos paganos. Otro historiador llamado Thomas Hobbes dice, el papado es el fantasma del difunto imperio romano, o sea, el cuerno pequeño que arrancó a 3, coronándose sobre su tumba. Dice un profesor de historia, Universidad de Roma, la Bianca, la sucesión de los Césares vino a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al pontífice. Llegó a la supremacía en el año 538 después de Cristo. El surgimiento del anticristo. Solo O una sea, el pregunta. cuerno pequeño. Dice que Justiniano le entregó el poder al Papa, pero al pontífice. Pero aquí acaba de decir que es ¿cómo se llama? Constantino. En realidad es Justiniano el obispo, el rey Justiniano es el que se autoproclama cabeza de iglesia, corrector de herejes. Ahora, el fundador, realmente el fundador de la iglesia católica romana es Constantino. Pero fue cuando comenzó a mezclar él paganismo con cristianismo, por la visión que tuvo en el puente Milvio de que bajo la insignia de la cruz y el sol vencería. Y así comenzó a los templos de Acera, a los templos de Mitra, de todos estos ídolos que venían desde Grecia, se les puso una cruz, se les cristianizó, se les cambió el nombre, como nombres de apóstoles o discípulos, hasta de profetas, le cambió los nombres a los dioses del Olimpo, por dioses, por cristianos, santos cristianos, nada más que Justiniano era el que venía a cumplir el edicto de Constantino. Entonces Justiniano fue ya el último rey de Roma imperial, Roma pagana, que en realidad toma la investidura de sacerdote y obispo de Roma. No se llamaban papas, sino que eran obispos. Y es él mismo, el mismo rey, se autoproclama cabeza de iglesia, corrector de herejes, pero en realidad el fundador de la iglesia católica fue el rey Constantino en el 312 después de Cristo. ¿En qué año fue Justiniano? 538. Ah, 538 fue exactamente. él fue el primer papa. Fue el primer, sí, pero no se llamaban papas, eran obispos. El obispo de Roma. Sí, sí. Y justamente se declaró en el año 538. 538. ¿Qué año O sea, se conocieron el nombre de papas? Fue, creo que, si no me equivoco, en el año Porque eran 1000, en el siglo XI, por ahí como el siglo X, siglo XI, creo que fue Urbano. El Papa Urbano fue el que comenzó a utilizar el nombre de Papa, pero por ser padre de la tierra, el padre de la tierra, de los moradores de la tierra, con la corona, la tiara de tres niveles, la corona que representa ser el dios del cielo, el mar y el infierno. Y viene la corona de los 3 niveles. Entonces que se empezaron a llamar papas y de ahí toda una serie de cambios doctrinales, de tremendas herejías que fueron cambiando la doctrina cristiana y llevándoselas más al paganismo cristianizado. ¿podemos seguir? Gracias. Dice, otro libro de los papas dice, la Iglesia Católica Apostólica Romana, su sede está en Roma, su arquitectura es romana, su sistema de numeración es con números romanos, su idioma oficial es latín, su líder se llama Pontifex Maximus, su religión la heredó de Roma pagana, su organización la heredó de Roma. En Nada total, que ver con Israel. nada que ver con el pueblo de Dios, siempre con Roma. Roma, 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 excepto con su idioma, es latín. Alexander Fleco dice, en uno de sus libros dice, la Iglesia Católica no era más que el Imperio Romano bautizado. El oficio del César fue perturbado en el oficio perpetuado en el oficio del Papa. Adolf Arnach
Dice, la Iglesia Católica solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido. Ahí es, Y donde sigue ahí es donde se convierte pues de Roma pagana a Roma imperial, ¿no? Claro. De Roma imperial a Roma Sí. papal. La misma técnica que usó Satanás en la época de los samaritanos, porque los samaritanos, que provenían también de Abraham, ellos copiaron la tradición de la idolatría pagana de los cananeos, y entonces mezclaron evangelio con idolatría, y por eso Dios le dijo al sacerdote Esdras y a Nehemías que no incluyeran a los samaritanos, porque habían pervertido la ley de Dios. Entonces prácticamente Satanás hizo la misma técnica ahí, y lo que más éxito le ha dado, el mezclar cristianismo con idolatría. Entonces la gente sigue creyendo que agrada a Dios, pero en realidad es una abominación desoladora. Sí, es tradiciones, y es así como surge el papado. Bueno, Malo, Ah. Satanás. perdón, no he leído. Dice, sigue diciendo, si no es que se ha realizado una transformación, es una creación política tan imponente como el Imperio Mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. Friend dice, la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana. Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo. Fue en el 607 cuando se empieza a utilizar el título de papa. En el 607. Sí, en el 607. Después de... Después de Cristo. Ajá, no, pero... Después de cayó Justiniano, como sí. unos 70 años. Más o menos, ajá. Sí. Oh, sí, sí. Luego de aquí tenemos una serie de fechas de las doctrinas heréticas de Roma papal, cómo fueron adaptando, por ejemplo, la oración de los muertos. Ahí está el año. Cómo fueron aplicando las herejías en la doctrina católica, supuestamente cristiana. Dice, igual, cuántas cosas cambiaron en varios años. En el 605 después de Cristo se usa por primera vez el título del Papa u Obispo Universal. Y cuántas cosas, hasta el año de 1965 es lo último que declaran, que es María es nombrada la madre de la Iglesia. Wow. Bueno, William Francis Barry dice, una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte, es la heredera de la religión que ha logrado vencer, se apropió del esplendor externo que pertenece a los Césares. Bueno, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3. 2, 3. Ajá. Segunda de Tesalonicenses 3. 2, 3. Ajá. Capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel 7, 7. La cuarta bestia será el cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí está. Aquí está el fondo. Aquí está el Papa. Y aquí están todos sus adoradores. Colaboradores. Dice, se sienta como Dios y se hace pasar por Dios. Pero no lo es. Es el hijo del pecado. Mateo 23:9 dice, y no llaméis padre a vuestro... Padre vuestro. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Sus 4 obras principales. Para identificar al anticristo. Para identificar al anticristo, hablará palabras contra el Altísimo. Dice, Enciclopedia Católica, dice, solamente el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente es el vicario de Cristo, pero no lo es. Es blasfemia. Aquí está blasfemando porque está diciendo que es el Santo Padre, pero en la Biblia dice que no lo es. Solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y él se autodeclara Santo Padre. ¿El quién es para autodeclararse esto y el otro? Nadie. Incluso para declararse Dios no es nadie. Es un simple mortal. Dice únicamente el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Wow. Perdona pecados. Dice que perdona pecados, pero este don solo es de Dios. Él es el único que perdona pecados. Marcos 2:1-7. Hay que leerlo. Marcos 2:1-7. ¿Pueden ir a la cita bíblica? Marcos 2:1-7. Del 1 al 7. Dice, después de algunos días, Jesús entró, estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos, tantos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico cargando por 4 hombres, y como no podían llegar debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron la camilla que ya hacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estaban sentados allí escribas. Estaban sentados allí escribas. Al 7. Dice, ¿no es el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Juan y Simón? ¿No están también aquí sus hermanas con vosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta ni honra sino en la tierra entre sus parientes. Marcos 2, del 1 al 7. ¿Sí? ¿Estás estudiando mal? No, estoy en... no, sí, perdón. Marcos 2, 1 al 7. Marcos. Estoy en... ¿Lo leo? Sí. A ver que lo estudie la Por hermana. favor, hermana. En lo que tú lees. Marcos 2, 1 al 7. Y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Aquí en la Biblia lo dice. Solo uno puede perdonar pecados, que es Dios y Jesús. Pero en un libro de Un historiador. un historiador dice, perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Los judíos justamente dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote, oigan bien, el sacerdote también puede hacerlo diciendo, ego te absolvo a peccatis Tuis. que Latín. quiere decir, Se absorbo de pecado. te absorbo de pecados. Michael Müller dice, busque donde quiera, en el cielo o en la tierra, y no encontrará un ser creado que pueda perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico, Blasfemia. más blasfemias. Ricas. Okay. En verdad no es un exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tanto dioses en la tierra. Oigan lo que dice que son sacerdotes, somos otros tanto dioses en la tierra, porque lo que es solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados. El sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Bueno, esto está un poco peor, porque dice que está por la autorización del Papa. El otro por lo menos dice que el Papa es por delegación divina, pero aquí es por el Papa. El que los Que le da la define como autoridad al dioses. sacerdote. Al sacerdote. Síguete brincando a la siguiente obra. Adelántalo. Más, adelántalo. Y sigue Más, diciendo- más, adelántalo. Sigue diciendo Ahí está. muchas blasfemias. Y aquí miren, Esto, igualito a a Babilonia. igualito a Babilonia, Cautiverio de los hebreos. cautiverio de los hebreos, cuando el rey Azarías. Nabucodonosor hizo que adoraran a la estatua. Azarías, Ananías, Misael Azarías, Ananías y Misael no permanecieron de pie. permanecieron de pie, mientras que el resto adoraron la estatua, y ahí se viola uno de los mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora compara otra vez el anterior. Otra vez el anterior. Bien, Ahí está, mira, es lo mismo. igualito. Están adorando la imagen. Sí, ¿Qué diferencia hay? muertes, imágenes humanas. ¿Qué diferencia hay? Lo están adorando al Papa. Cuando el Señor dice que ni aún de lo que está arriba en el cielo, ¿verdad? Incluyéndose a Él mismo, ¿no? Ni de Él debe haber una imagen, ¿verdad? Ninguna imagen de él. Qué Juan 10, impresionante, perdón. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo previno esto, diciendo, no se hagan imagen ni de mí, porque los van a engañar. Y así, para que nadie se esté blasfemando, mejor no usen imágenes. Así que nos previno. Juan 10, 30 al 33 dice: yo y el Padre uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre, por la cual de estas obras me queréis apedrear. Los judíos le respondieron: no te apedrearemos por obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cabeza de la iglesia.
Porque tú, el esposo de la cabeza de la iglesia. Ajá, porque el esposo de la iglesia Es cabeza del esposo. es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. Efesios 5:23. Y bueno, el Papa sigue blasfemando y blasfemando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y el Papa se autodeclara Señor de señores y Rey de reyes. Pero aquí en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Su segunda obra para identificarlo a los santos del Altísimo quebrantará las indulgencias. Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Core. De Coré. Y aquí está Indulgencia. Forma de indulgencia. una forma de indulgencia de los judíos. No. Los católicos. Ajá, de los Iglesia católicos. Católica Romanos, de los romanos. de Roma. Y pues Fue en el año establecida en el año 1190. El perdón de los pecados futuros. Ya lo puedes pagar, comprar. ¿Quién estaba en ese entonces de reformador? ¿Lutero? aquí dice Ya la limosna. Juan Hus, ya había salido Juan Wycliffe también, Juan Hus, y ya fue todavía cuando Martín Lutero logró enfrentarlas. Desenmascarar todo eso. Sí, desenmascarar todo eso, fue uno de los más valientes de esa época de la Reforma. Él estuvo como en el 1500 más o menos. 1517 estuvo en la dieta de Spira en la Reforma, en el palacio, y llevó salvoconductos de los príncipes de los Países Bajos para que no lo arrestaran, y la condición era que no lo arrestaran y él iba a dialogar con Roma papal, con los líderes. Carlos V era el rey que estaba ministrando en ese entonces en Alemania y se presentó en la dieta de Spira. Entonces había clavado las 95 tesis, incluso él fue el que rompió la bula del Papa León también, porque por las herejías que mencionaba, no nada más era salvación por obras, sino que por ejemplo la blasfemia del bautismo de niños, que no existe en la Biblia, del confesionario, que es ante Dios a través de Cristo, no va a un sacerdote humano, de la honra y la adoración de imágenes, que está prohibida por Dios como una abominación desoladora, y bueno, todos esos los presentó y no lo pudieron contradecir con la Biblia. Él dijo claramente, demuéstreme que estoy equivocado, pero con la Biblia, y me retracto. Entonces él no se retractó y finalmente se enojó el papado, ya no pudo dialogar con él, y finalmente lo sacaron, lo cubrieron, intentaron matarlo, una conspiración para emboscarlo, pero solo Dios lo pudo ocultar, y pasó entre la muchedumbre, lo subieron a un caballo y se lo llevaron lejos y alcanzó a salir de ahí, pero enfrentó y los avergonzó. Y esa es una indulgencia. ¿En qué año fue esa indulgencia? Aquí dice que fue en el año 1975. ¿Cuánto costó? Aquí dice que costó para la limosna que debe de dar por Por esa patente. por esa patente es de 150 pesos. 150 pesos. Pero Hoy equivale a ahora equivale a 1.500 pesos. 15,000. Ajá, 15,000 pesos. Y aquí está El sello el sello, dice... del comisario de Tierra Santa, Santo Evangelio, y esa cruz es satánica. ¿No será de Ajá, Santa dice... No lo dudo. Dice misaría de... Comisaría, Ajá. comisaría de Santa Bárbara. Comisaría de Tierra Santa. Tierra Santa. Santo Es Evangelio un de símbolo, México. ese es un símbolo satánico La cruz que así. representa a un grado de gran inquisidor, soberano ¿Está comendador. en español? ¿Eso fue en México, esa indulgencia? Sí, fue en México.
Ah, bueno. Regrésale. Regrésale. Ah, sí. Sí, por los frailes franciscanos. Ahí arriba dice, Hermandad del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es tenerse de santidad, un lugar lleno de huesos de muerto. Quisiera hacer un comentario, Y de por hecho- favor, señor. Es un pequeño comentario. Estamos viendo, hermanos, hoy en día que muchos sacerdotes católicos están denunciando al papado, están denunciando el sistema Sí, papal por todos sus engaños, todos sus errores que están llevando a la humanidad. sí, Pues podemos ver cómo nuestro Dios sigue usando hombres de ahí mismo, de adentro, para desenmascarar pues a estos secuaces o a estos servidores del enemigo, ¿verdad? Que están engañando al mundo. sí. Entonces, todos esos sacerdotes que ahorita están declarando en contra del sistema, pues son enviados por Dios o son sacados por nuestro Dios de allí de adentro para que ellos desenmascaren. Así es que los adventistas, ¿a dónde estamos quedando? No vamos a pregonar, no vamos a hablar nada en contra de esto, al contrario, ¿verdad? Estamos protegiendo, estamos siguiendo los pasos de este sistema. Sí, lo que pasa es de que ahí dentro de la Iglesia Católica hay dos tendencias, una que es conservadora y una que es liberal. Bueno, de hecho, aquí aparece no solo lo de la cruz que está aquí y aquí, no, sino que también están con Jesús, mostrando cómo lo maltrataron. Aquí el Santo Sepulcro. ¿Qué tiene de santo un lugar donde están puros muertos? Nada. Adorando solo muertos. Y aquí está. Un grado masónico de gran inquisidor, soberano comendador, es el símbolo satánico que usan los masones jesuitas. Y mire, aquí está el símbolo del dólar, la pirámide, El sol, el ojo que todo lo ve. el ojo que todo lo ve, que es de Satanás, Está el billete del el dólar. sol, la pirámide, Las 95 tesis. el Jun, Martín Lutero, que ajá. proclama el El justo. justo por la fe vivirá. El mayor enemigo del remanente. Remanente. Comillada de Jesús, que fue La orden bueno, de los jesuitas. la orden de los jesuitas. Y 1500. 1, 5, 3 más 4 es igual a 13. Número cabalístico. De la Asunción. Acep- Pablo III. Lo aceptó. Ajá. Pablo III aprueba la orden de los jesuitas en 1540. Dice, la orden de los jesuitas, y miren, aquí está su símbolo, que es un sol. La orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y restablecer la supremacía papal. El conflicto está en el conflicto de los siglos, página 249. Y todo esto tienen que jurar Los jesuitas. los jesuitas. Dice, yo y el nombre, ahora en la presencia del Todopoderoso Dios, siguen blasfemando, no van a terminar de blasfemar. La bendita Virgen María, más blasfemia. Y el bendito San Juan Bautista, ¿en algún momento pueden dejar de blasfemar? No, ¿verdad? Los santos apóstoles siguen blasfemando. Mi padre fantasmal, peor. El general de la superior de la Sociedad de Fe de Jesús, de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, De Loyola. el pontífice de Pablo III, siguen blasfemando y continúa hasta el presente por el
vientre de la Virgen. Dejen de blasfemar. La matriz de Dios, que dejen de blasfemar. La vara de Jesucristo declaró juro de su santidad del Papa. Ajá, declarado Declaro y juro juro. Declaro y juro. que es su santidad del Papa. Siguen blasfemando. Es el vicerregente de Cristo. Y es el verdadero y la única cabeza de la Iglesia Católica o universal por toda la tierra. Y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por su santidad. Mi Salvador, Jesucristo, Él, o sea, el Papa, tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades, gobiernos, y ellos serán ciertamente destruidos. Y todavía siguen blasfemando todo aquí, todo este párrafo que no está en negro, y hasta este punto que dice: yo estoy permitido para asumir yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia, de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo en tiempo de sus agentes, sin ejecutar todo lo que se debe ser propuesto, dado a cargo o descubrimiento a mí por ti, Padre espiritual o cualquier otra orden secreta. O sea que están diciendo allí que está autorizado para hacer y deshacer. cualquier cosa que vaya en contra de ellos. Y aquí siguen blasfemando todo esto, y aquí dice: arriba. yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta. Camaleones con astucia de gato. Y abiertamente contra todos los herejes protestantes, como yo he sido ordenado a extirparlos, o sea, deshacer de toda la faz de la tierra. Aquí dice, o sea, desaparecerlos de la faz de la tierra. Y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición. Wow, no perdonarán ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a las niñas, sean pequeños, sean grandes. No perdonarán edad, sexo o condición, ya sea, o sea, no van a perdonar si está enfermo la persona, o si sea mujer, o si sea niño. No lo van a perdonar, le van a dar muerte y está ahí. Y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré. Wow, cuántas muertes. No quiero decirlas. Sí, dilo, es lo que enseñamos. Dice: herviré, despellejaré. Ok, eso. Quitar la piel, pues. Sí, Así lo hacían en la Edad Media. Estrangularé, mucho más, pero y herraré vivos. Enterraban vivos también a estos infames herejes. Rasgaré los estómagos y las vientres de las mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el horno, el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquier sea su condición de vida, ya sea pública o privada,
¿ok? Matarán sin importar quién sea, cómo sea, cuándo sea, sin importar nada más llegan y matan. Y ya como si nada, llegan y matan. Dice público privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. Cuánto amor. Wow. Ese juramento lo hizo este Papa. Wow. El que está ahorita es el primer jesuita que llega al poder. ¿Ah, sí? Ese juramento lo hizo él. Francisco? Francisco es el... Bueno, sabemos que Juan Pablo II era de la orden jesuita, pero no fue declarado en ese entonces porque todavía había mucha historia, mucho conocimiento sobre los jesuitas. Y fue hasta que este Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco I, es el primer jesuita que sube al poder papal. Siempre que la Iglesia Católica se enteraba que los jesuitas querían ocupar su trono, los desterraba. Incluso los excomulgó en 2 ocasiones. Y varios países los corrían. De Latinoamérica los corrían. Benito Juárez los corrió cuando la guerra de reforma de 1857, porque ellos gobernaban México. Y entonces, pero volvían a retomar otra vez a través de la educación, se volvían a infiltrar. Entonces ya los había desarticulado también Napoleón Bonaparte, el Papa Pío VI, pero Papa Pío VII los volvió a retomar por órdenes de Napoleón, con la condición de que volverían otra vez, pero nada más sin control, sin autoridad, nada más ahí en el Vaticano. Entonces los volvieron a restituir y ahora pues son los que gobiernan el mundo, la banca mundial, los que están llevando a cabo el nuevo orden mundial, el Estado profundo, son ellos. Gobiernan pues todos los gobiernos de los países, ¿no? Todo, a través de la economía y la educación. Híjoles, pues, Avánzale, bueno, ahora, dice- avánzale a la siguiente obra, por favor. No, es que está bien terminada. Que yo cuando vote siempre votaré por un caballero católico, en preferencia a un protestante, especialmente un masón. Bueno, los jesuitas son los creadores de todas las armas. Son militares, así como Hidalgo Son y Morelos. militares. Vienen de esa escuela, Ajá, Morelos. Hidalgo y Morelos eran... Ahí se graduaron. Ahí se graduaron. Eran jesuitas y miren. Por eso llevaban a cabo las revoluciones. Son militares, Son pero militares. vestidos de sacerdotes, mira. Dice, el Banco del Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamentos del mundo. Pietro Beretta, Pietro Beretta. O sea, los creadores de armas. Y miren, aquí está el Papa. el obispo, con- un obispo, El obispo con armas. con un saloncito 22, mira. lanzagranadas. Sí, no, nada cortito, ¿eh? No se queda corto. Ahí nadie puede llegar a matarlo porque ahí es un armamento. Es casa de armas. Y aquí siguen. Celebrando. Mira nada más. El banco. Dice, Tomás, ni modo, ¿Dónde? lo siento mucho. Tomás de Aquí se habla Torquemada, inglés. monje español y gran Inquisidor, inquisidor, famoso por su implacable administración de la Inquisición en la Edad Media, en la Edad Media. los que leían la Biblia, mira, Los que leían la Biblia llegaban sin importar, recuerden, sin importar la edad, el sexo o la condición. los arrestaban y ellos los llevaban. Llegaban y hasta ahí. Y cuánta cosa le hacían. La mano de Roma, la mano derecha de Roma, que era matarlos, Los jesuitas. los jesuitas. Y cuántas cosas le hacían. Cuántas Torturas. armas. Puras Son torturas. armas de tortura, ¿no? Sí. Sí, Los torturaban hasta matarlos. Y ya después los quemaban en la hoguera. La cual lo llamaron la Santa Inquisición. Pero no tiene para nada de santa. En las escuelas lo que ahorita están diciendo es que la Santa Inquisición, sí, la Santa Inquisición era santa porque mataba a brujos.
aquellas personas que mataban a la brujería y tenían métodos para ver si eran brujos o no. Ajá. Eran ridículos. Uno de ellos era que lo ataban a una piedra grande y lo aventaban al río, al mar o al lago, pero que estuviera profundo. Lo aventaban y si se lograba librar, era un brujo y lo quemaban. Pero si no, ahí lo dejaban y se moría. Saben, este asunto de la hereje, dice el Código de Derecho Canónico, que hereje es aquel que no es católico cristiano. O sea, nosotros somos herejes según para Roma. Pero a partir del Concilio Vaticano 1965, afuera nos llaman hermanos separados, pero internamente nos llaman herejes. Y que el hereje tiene que ser castigado. Entonces, comenzaron a decir que herejes eran brujos. Y se celebra el Día de las Brujas. ¿En qué día? 31 de octubre, Día de las Brujas del Halloween, cuando en realidad fue el 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero se presentó en la Dieta de Espira, y a raíz de la protesta, a los protestas les llamaron herejes, pero después comenzaron a decir que eran brujos. Ajá, y no eran más que protestantes que leían la Biblia y guardaban el sábado. Ah, entonces ese es el otro origen del Halloween. Sí, es el de los jesuitas, ellos lo inventaron. Wow. Ya que inventan todo lo peor para quien Para que- desenmascara su... Ajá, para que no... Intentan tapar al sol con un dedo. Eso es lo que intentan hacer. Tengo aquí con qué dar un ejemplo. Pero bueno. Ah, bueno, sí tengo. Es como si... Bueno. Aquí está lo que fue en realidad la Santa Inquisición. Algo para matar a aquellos seguidores de Cristo que guardaban la ley, sus mandamientos y lo que nosotros hacemos. O sea, también predicar el mensaje de los tres ángeles, las bestias proféticas y desenmascarar al Papa. Y pues ellos lo que agarraron, los jesuitas lo que hicieron fue que tomaron esto como una costumbre. Agarraron como costumbre y una mentira para taparlo, que era que eran brujos, cuando en realidad eran guardadores de la ley de Dios. Lo taparon con que eran brujos y así para no desenmascarar. Le ponían una máscara a la verdad. Y pues, tantos métodos que inventaron. Aquí con esta perillita les trituraban la cabeza, ajá, le el trituraban cráneo, la mandíbula. la mandíbula. Esto era para... ¿Sí? Están en México, en el Museo de la Tortura, en la estación del Metro Allende. Aquí está la silla de los clavos. Esto para los dedos, que se los aplastaba hasta Se los tronárselos. Aquí Una pregunta, un comentario. A ver, comenta. ¿Estos qué son los que...? estos. Ajá. Este era para abrirle a la mujer y tronarle Sus bien entrañas. sus entrañas. Y le daban vueltas. Le daban Mujeres vueltas. embarazadas, ¿no? No, lo introducían en la parte genital de la mujer y en la parte rectal del hombre. Se los introducían, lo abrían y le daban vueltas. O sea, no mataban. Ellos gozaban verlo sufrir para que confesaran quién más estaba leyendo la Biblia y en contra de la Iglesia Católica. Incluso se estableció, daban recompensa a los que acusaran a alguien, y acusaban muchos a familiares por la recompensa. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Roma? Exactamente lo mismo. A las asociaciones religiosas, a las ARs, les estipuló una nueva ley que se llama la práctica de la denuncia, en la cual el pastor o el anciano tiene la obligación, bajo la autoridad de persona jurídica, de llamar a gobernación y acusar a disidentes que están reuniéndose en casas, que se hacen llamar adventistas, para que inmediatamente lleguen a arrestarlos por usurpación de funciones. Es lo mismo que se está otra vez regresando. ¿Okay? Y aquí está el otro método. La misma técnica. Y aquí está el otro método, el cual apenas lo estoy reconociendo, que es en donde metían a las personas en un lugar de clavos y
La camisa de la reina, Ajá. así le llamaban. Y aquí era para ahorcarlos, Los voltear, tronaban. sacarle la sangre y cuánta cosa. Y todavía le sigue el armamento. Ahí está la camisa de la reina, güey. Aquí está la cabeza de la reina. Y esos con- clavos no mataban, sino que perforaban una pulgada al cuerpo para que se desangrara y fuera torturado. Como esta parte son una pulgada. Sí, nada más. Y luego el otro, la pirámide, esa pirámide, ahí los desnudaban y los dejaban caer hasta que se rasgaban el recto y se desangraban. Y luego el toro metálico, abajo, ahí metían a la víctima y le prendían lumbre abajo. Y se lo torturaban calcinándolo. Y aquí está para jalarlo y tronar los huesos. Lo que vimos aquí, miren. Ajá. Aquí para... Les reventaban, les estirar. desprendían las extremidades. Sí, cuánta cosa fea hicieron. Por eso no quería pasarla, pero... Y algo más viene, es peor por el juramento que hicieron. Ajá. Si Y quiere vamos eso- más adelante. Estos ¿no? reformadores... Vamos más adelante, hasta la última hora. ¿Cuál es la que sigue? Bueno, dice la ruina... Y le sigue, y le sigue, y le sigue. y le Más, sigue. ahí. Ah, dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. Ahí está. Primero, Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué están haciendo? Imágenes. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Séptimo, no dice que el domingo. En algunas versiones dice esto equivale a sábado. ¿Y qué quiere decir sábado en hebreo? Shabbat, descanso. Y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Por ello Jehová lo bendijo y lo santificó. Dice, ¿cuál es según la Iglesia Católica el día de adoración al sol? El domingo. Aquí está cómo cambiaron la ley de Dios. Cómo la cambiaron, la santa ley de Dios. Cómo las cambió el nombre. quitaron el segundo y el cuarto. Quitaron el segundo y el cuarto. Dice, el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el arriba del cielo. Lo que esté arriba del cielo, ¿qué están haciendo? El horóscopo. ¿Qué quiere decir? Son constelaciones de las estrellas. Están adorando algo del cielo. Ni abajo en la tierra, ¿qué están haciendo los que les gusta escuchar el rock? Símbolos satánicos. De Satanás. Adorando a Satanás. Y según dicen que Satanás, por muchas leyendas y tanta cosa, dicen que Satanás está debajo de la tierra. O sea, debajo de la tierra. Y en las aguas debajo de la tierra. Algunos ya están adorando al agua, están adorando a los peces que dicen que se encuentran en las profundidades. Y cuánta cosa que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Lo que están haciendo ahorita. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, esto. Los dos los quitaron. Pero ellos dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pusieron el tercero en vez del segundo. Y al tercero le pusieron, en vez de, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente que tomaré tu Dios en vano. Dice, santifica las fiestas. El cuarto, que es el que les acabo de decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, aquellos que vengan de fuera, ya sean familiares, sean vecinos, todos los que lleguen a tu casa en sábado, que no hagan obra alguna en ese día, porque es de reposo. Y aquí dice que ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar.
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, o sea, el séptimo día. Pero ellos pusieron, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues como quitaron el tercero, lo pusieron en el segundo. Lo Pues, mutilaron todo. Lo mutilaron todo lo cambiaron Intentarán de cambiar. lugares. Y también cambiaron, pues, los que no encontraron como, por ejemplo, lo que es el noveno, lo que es el noveno y el sexto, y también el tercero, encontraron una forma de ponérselos, ya que ellos quitaron dos y pues, Ampliaron los demás. pusieron Los otros, dividieron, ¿no? quitaron y los pusieron. Quitaron estos dos y pues como faltaban todavía tres. Faltaban dos. Quitaron dos, que era el segundo y el cuarto. Pero ellos lo que hicieron es que también... El décimo que dividieron en dos. El décimo lo dividieron en dos. A ver, allá quiere opinar un varoncito. ¿Quieres opinar? No, ya, pero... Ya descubriste el asunto. Ok. Bueno, continuamos. Yo pensaba que le quitaron dos de la ley de Dios como el cambio del hombre. Ajá. Le quitaron dos de esos. Sí, los cambiaron. Intentan. Bueno, no lo quiero decir papá porque se autodenombró papá. Y por papá, Santo Padre. Pero El no hombre de es pecado, el hijo de hombre. perdición, el misterio de iniquidad. Un Como dices. blasfemo contra Dios. El hijo de perdición y el hombre de pecado. Aquí está la ley dominical. Por eso es santi- natural. Y el libro se llama santificación del domingo, que lo hicieron católicos. No, otra vez atrás. Ahí. A ver, lee por favor ahí donde dice por eso. La marquita verde. Ahí. Por eso. Por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circuncisiones En las especiales, circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, El gobierno. el gobierno tenga en cuenta su deber de ley dominical. De santificar. De Sigue abajo. De santificar el domingo, de conciencia. De todos modos, De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que les sea posible participar en la Eucaristía. Eucaristía, absteniéndose de trabajos, asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y el cuerpo. O sea que le piden al gobierno que actúe para aplicar el domingo como día de descanso obligatorio. Esa es la encíclica papal, Actas y Documentos Pontificios, inspirada por Juan Pablo II, promovida por Benedicto XVI y viene siendo también promovida y aplicada por Francisco I, obligando al gobierno. Okay. Pero, Bueno. ¿qué dice la Biblia? Ok, Iba a hablar en no está. Dice Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar, o sea, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de ley, hasta que todo haya sido cumplido. Ni jota ni tilde pasará. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice:
Fue a Nazaret donde Se había se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer. Lucas capítulo 23 versículo 24, Sí. 54 y 56 dice: el día de la preparación y él estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Dice, entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Marcos 2:28. Así que el Hijo del Hombre es el Señor, también el sábado. Hechos 13:42, 44. ¿Están buscando las citas o van a tener? Si no, para que me esperen y vean con eso. Estamos mirando. Ah, siguen. Bueno, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. No aparece el domingo en ningún lado. No aparece en ningún lado el domingo. El sábado siguiente se reunieron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Constantino el Grande, Pontificus Maximus, se autodenominaba Pontifex Maximus. que es el Pontífice romano. El Ajá, máximo sí. pontífice. Pontífice romano. El emperador dice, edicto de Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia el domingo Del domingo. del domingo. Diccionario enciclopédico Hispanoamericano. Yo creo que vamos a seguir a la última hora. La última. Ok. Oh, dale, dale, dale. Y pues Ahí está. cambió los tiempos y la ley. Tendrá Dice, tendrá por tiempo. poder. Tendrá poder por tiempos y medio tiempo. Y será entregado en su mano por tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es, o sea, un año. 360 días. 360 días. Tiempos. Tiempos es igual a 722, Días. 720. 720 días. 2 años. Medio tiempo. 180 días, medio año. Todo esto lleva a 1200. 1260 días. Adelante. O sea, También. y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Apocalipsis 12:6. Más adelante. Ajá, 42 meses. Sería bueno 3 comentar días. un poquito lo de el calendario, ¿no? Los 360 días, porque pues, no sé cómo maneja, No, aquí de hecho le no es dice. lo que le enseñan, pero o sea, en el calendario hebreo, ¿verdad? Se cuentan los días 360 días por año, ¿verdad? Sí. De hecho dice, Son 360 días. Solo Roma incluyó 5 días más. A 365. Por eso me hace mención el profeta Daniel que intentarían cambiar los tiempos y la ley. ¿verdad? Tiempos literales de calendario y tiempos proféticos. Sí, sí. Sí, ahí se mueve todo, pues, se mueve todo en el aumento de días porque ya con así como está el calendario de hoy, o el calendario gregoriano, ya no da la profecía. No, Por eso es que se tiene que ver con el calendario hebreo. Hebreo. Para que dé la profecía. sí. Y de esa manera, pues, tuvo cumplimiento las profecías. Guillermo Miller las comprendió también, ya incluido el calendario romano de su época. Entonces, lo que sí nunca cambió fue el sábado semanal. Siempre ha seguido los judíos, el antiguo pueblo, guardó el cómputo del tiempo original, que hasta el día de hoy es el que tenemos el mismo sábado de siempre.
Bueno, Aquí está el principio de interpretación día por año. No Ajá, fueron días, fueron dice- años. la Biblia dice Un día que profético. un día profético equivale a un año. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Supremacía papal por 1260 años. Del 538 a 1798. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas, Monte Vaticano, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:3. Napoleón. Sí. Sí, Napoleón Bonaparte envió a Napoleón- Alexander Berthier a arrestar al Papa Pío VI. Ajá. Su herida de muerte fue en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte manda arrestar al Papa Pío VI en medio de la Santa Inquisición. Por los Dizque crímenes. Santa Inquisición, por los crímenes de la Santa Inquisición. En el año 1798, el General Berthier. general Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció una secular. Enciclopedia Americana, edición 1941. Papa Pío VI y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la Hasta ahí bestia. está bien. Yo creo que ahí fue recuperando otra vez su poder, porque en 1929 Benito Mussolini de Italia le regresa otra vez los poderes y comienza a desarrollarse otra vez el papado para controlar la economía, la educación, las religiones y los gobiernos a nivel mundial. Lo que tenemos hoy ya casi sanado. Sí, Pero aún porque todavía no, va a completar. aún todavía no sana completamente. Cuando ya declara cuando ya Estados Unidos obedece al papado en la ley dominical, ya sanó. Está ya casi sanada, Sí, que, está pues a punto. a punto de sanar, hasta que Porque Subir al trono nuevamente. sí, subir al poder a nivel mundial. A nivel mundial. De hecho, apenas se declaró potencia económica mundial el papado. Y ellos pueden controlar la economía y sostener, dicen ellos, la economía del mundo. sí, de hecho, porque pues su herida mortal será sanada cuando establezca el nuevo orden mundial. Una moneda, Solo gobierno. un solo gobierno y una sola religión. O sea, empezará de nuevo la persecución de los santos. Ajá, otra Inquisición mundial. Algo sorprendente hoy que fuimos a nuestro pueblo, hermanos adventistas viejos, ¿no? Que se salieron ya de la iglesia. Dicen que se sabe que todas las religiones de los protestantes van a desaparecer y que solamente la católica va a quedar. O sea, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Por eso ya ahora defienden a la católica. Defienden a la católica ya porque todos los demás van a desaparecer. Sí. Pero no entienden pues por qué medio o por qué por qué situación se van a tratar de, o sea, se va a desaparecer el protestantismo. Pues. Aún- Ya, Bueno, sí. Bueno, gracias al hermanito menor por el mensaje que nos compartió, que es sorprendente porque pues a escasos 12 años de edad y una semana con tan poquito tiempo. de comprendiendo este mensaje, a mí en lo personal me ha sorprendido mucho porque sí ha leído. Yo creo que al ver esto pues da mucho motivo para darle un obsequio también después de una Biblia de estudio con el comentario bíblico del Espíritu de Profecía. Estos niños, sorprendente, este niño de Irving chiquillo que está al tiro y pendiente si es cierto lo que se está diciendo y corroborándolo, ¿verdad? Con las escrituras, los dos están bien al pendiente. Y la verdad estamos... Sí, y vaya que se les facilita el uso de la computadora.
Los he visto y quieren aprender inglés. So we're about to start to speak English now, pretty soon. Okay. We're going to learn English, right? Soon. Okay. Sí. Yes, sorry. Okay. Bueno, vamos a dar inicio al siguiente.